Navalny, el máximo opositor de Vladimir Putin, fue condenado por la justicia a 19 años de prisión por extremismo. Con la pena de hoy, Navalny suma 31 años de cárcel tras ser acusado previamente de fraude y violación de libertad condicional. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó las tropas rusas que combaten Ucrania. La primera visita después del fallido motín del grupo Wagner. Venezuela convoca Alianza por Seguridad Alimentaria Mundial en cónclave India-América Latina y el Caribe. Argentina, nuevamente. Organizaciones exigen a la justicia responder al pedido de nulidad a la reforma e intervención de Jujuy. Junta militar nigerina revoca acuerdos con Francia en medio de las tensiones. Gobiernos y organizaciones celebran 9 etapas de diálogos de paz en Colombia. Denuncian abandono estatal de reprimidos durante el estallido social de Chile del 2019. México confirma instalación de centro de migrantes en ruta hacia Estados Unidos. Rusia repele varios ataques con armas no tripuladas del régimen de Kiev contra Crimea y una base naval en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso informa que Ucrania ha perdido 43.000 militares desde el inicio de la contraofensiva. La Junta de Níger dio de baja acuerdos militares con Francia, mientras países del oeste de África tienen un plan para una potencial intervención. Andrés Manuel López Obrador tilda de inhumana e inmoral la instalación de boyas en el río Bravo por Texas para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos. Y así damos por finalizada la lectura de los titulares internacionales. Para recabar mayor información, pueden dirigirse a las señales de France 24, Telesur o la televisión rusa RT, que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, a través de la antena ubicada en nuestra ciudad en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel TV, lo pueden hacer en las frecuencias 400 y 401 para Telesur y France 24. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Bueno, ANSES da una buena noticia. Nuevo aumento para jubilados de ANSES. ¿Cuánto cobro en septiembre de 2023? La actualización se determina a través de una fórmula que considera dos variables.
el 50% de la recaudación tributaria destinada a ANSES y el 50% de la variación de los salarios de los trabajadores estables. Si la proyección del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, es precisa y se confirma un aumento del 23,32% para septiembre, el monto de la jubilación mínima podría superar los 87.000 pesos. ¿Cómo se calcula el aumento trimestral para las jubilaciones y asignaciones de ANSES? Según la Ley de Movilidad, las asignaciones, jubilaciones y pensiones deben ser actualizadas de forma trimestral. La fórmula de actualización combina en un 50% dos elementos: la evolución de la recaudación de la ANSES. Este componente está vinculado a la variación de los ingresos fiscales que financia las prestaciones sociales, la evolución de los salarios del trimestre previo. El aumento se calcula en función de la variación de los salarios de los trabajadores registrados y estables en el periodo anterior. El componente de actualización de los sueldos se establece al comparar dos índices salariales y seleccionar el que tenga el valor más alto. Este procedimiento asegura que se considere el aumento salarial más favorable para calcular el ajuste. Las opciones son: la remuneración imponible, promedio de los trabajadores estables, RIPTE, elaborado por el Ministerio de Trabajo, se usa para actualizar anualmente las escalas del impuesto a las ganancias y del monotributo. El coeficiente de variación salarial, CBS, difundido de manera mensual por el INDEC. Se emplea para ajustar diversos aspectos, como el capital de los créditos para vivienda del plan Procrear y Casa Propia. Bueno, en septiembre tendría ese aumento. Ojalá que sea más también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, los otros grupos que recibirían el aumento serían, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, la asignación familiar por hijo, las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, las pensiones no contributivas por invalidez y para madres de 7 hijos o más, la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, y las asignaciones de pago único. Bueno, Tony, ¿qué tienes tú? Veamos. Bueno, hoy tenemos noticias sarcásticas. ¿Tenemos sarcásticas? Bueno, vamos con las sarcásticas. Ya voy buscando yo otra información. ¿Tenés más información de Infosiberia? ¿O no te ha parecido? Sí, tengo Infosiberia. Bueno, sí. Vamos con las sarcásticas. Patricia Bullrich quiere entrar a la bóveda del Banco Central con las cámaras de televisión. Estaría bueno que lo haga. Así filma los lingotes de oro que compró Alberto en 2021 para reemplazar el oro que vendió Macri a los ingleses en el año 2017. Recuerden que son 11 toneladas de oro. Vació el Tesoro Nacional Macri, que había estado atesorando la chorra de Cristina Fernández de Kirchner, según ellos. La segunda: Néstor Grindetti es intendente de Lanús votado por la gente de Lanús. Se tomó licencia porque eligió ser presidente de Independiente, club de que también se tomó licencia para hacer campaña como gobernador. Pero los vagos son los planeros choripaneros. Jorge Macri es intendente electo por los vecinos de Vicente López. Pidió licencia para ser funcionario de la Reta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez pidió licencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer campaña como jefe de la ciudad. Pero los vagos son los planeros choripaneros. La Universidad Nacional de 3 de Febrero será la primera universidad en Latinoamérica en ofrecer la carrera de licenciatura en aviación civil. Es increíble cómo haya gente que insiste en seguir cayendo en la universidad pública.
La justicia dictaminó que las fotocopias de los cuadernos es toda una truchada, que fueron manipuladas las fotocopias. La verdad, estoy re sorprendido. Seguramente el juez se equivocó. Mirá si un fiscal como Stornelli se va a juntar con un periodista de La Nación y con los honestos agentes de la AFI macrista de Arribas para perseguir opositores. Increíble. La CONAE realizó con 100% de éxito un ensayo de motores para el lanzador de satélites Tronador 2, con tecnología desarrollada y fabricada en el país, cuya ejecución permitirá tener un lanzador nacional que habilitará a la Argentina a colocar satélites en órbitas bajas a 600 kilómetros de la Tierra. Que quede en claro, somos un país de mierda con fracasados, pero con satélites, cohetes, aviones de reacción y reactores nucleares propios. Aclaremos, dijo Lemos. Bullrich no fue agredida por militantes K, sino que fue una chica que leyó una carta de la madre de Santiago Maldonado que le escribió a Bullrich y que los militantes macristas se encargaron de sacarla a empujones. La ex orgullosamente bonaerense y ex orgullosamente porteña Mariú Vidal se pronunció a favor de Rodríguez Larreta en la interna contra Bullrich. Enojo total del bullrichismo, que soñaban sumar esos votos de los aportantes truchos de la Vidal. Se viene el primer acto del movimiento de Schiaretti, Randazzo y Chiche Dualde. Le juventud a pleno. No entiendo cómo no se hicieron libervirgos estos. Todavía no pude superar la promesa de blindaje de la Bullrich. Con esa promesa hizo que hasta la venta de órganos de Milei suene como algo positivo y factible. Convengamos que últimamente vienen en caída las promesas de los liberales. Podés elegir entre que den vouchers para educarte, asistir a repartos populares de dólares del Banco Central de la República Argentina, o incluso hasta que te pinten las rejas de las plazas de color rosa para tener más glamour. Eso sí, todos coinciden en lo mismo: exterminar a los kirchneristas y dinamitar edificios. Luego de la separación con su expareja Milagros, Horacio RL llegó a un acuerdo de likes en Instagram. Los dos se comprometieron a seguirse y felicitarse hasta que termine la campaña, pero seguirán separados. Chicas, aprovechen que hay un buen partido solterito. En Merlo, provincia de Buenos Aires, la policía detuvo a un tipo que con un auto robado hacía publicidad callejera para el PRO. La publicidad de Larreta Santilli. Además, al revisarle el vehículo, le encontraron marihuana. ¿Se imaginan esa noticia si el detenido fuese peronista? Mínimo, cárcel para Cristina. Para Filmus, a la oposición no le interesan la ciencia y la tecnología. No sé dónde sacó esas locuras don Filmus. ¿Será porque sacaron a San Martín por Jetta? ¿O porque Milei habla con el espíritu de su perro muerto? Y la última, no sé por qué tanta sorpresa del apoyo de la Heidi al pelado. La Vidal con Larreta se lo cargaron a Favaloro. Mira si no se van a comer a la Bullrich. Ay, sí. De terror. Y colorín colorado, esta sesión ha terminado. Muy bien. Bueno, vamos ahora a informarles lo que nos llega de InfoSiberia. Nacionales. El tercer Malón de la Paz, integrado por 400 comunidades indígenas, entregó a los Supremos un petitorio para que se declare inconstitucional la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales de Juntos por el Cambio, y presentaron las denuncias por violencia institucional cometidas por las fuerzas de seguridad de esa provincia, pero los cortesanos no quisieron recibirlos. El tercer Malón de la Paz presentó en el Congreso el proyecto para la creación de la Comisión Investigadora Bicameral sobre la Reforma Constitucional y la Violencia Institucional y de Comisión sobre Pueblos Indígenas. El cacique Néstor Jerez explicó que quieren que sean de acciones directas, no solo de investigación. Es decir,
que lleven adelante las denuncias de violencia institucional, de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y los bienes naturales que se viven hoy en la provincia de Jujuy. El cacique Néstor Jerez explicó en una conferencia de prensa: nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie, porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos, reveló. Mientras no tengamos respuesta, no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades, continuando la lucha de nuestros mayores, remarcó. El tercer Malón de la Paz también acompañó ayer a las madres de Plaza de Mayo en su marcha de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. Hoy a las 12 dieron una conferencia de prensa en Plaza Lavalle. El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, sostuvo en Córdoba que en estas elecciones hay dos propuestas. La de Juntos por el Cambio, que quiere recortar universidades, medicamentos para jubilados, que recorta, restringe y reestructura el servicio de los jubilados del PAMI, y que plantea eliminar derechos de los convenios colectivos de trabajo y promueve la precarización laboral. Y nosotros, que creemos en las vacaciones pagas, en las asignaciones familiares como complemento salarial, y vamos a seguir bajando el impuesto a las ganancias como lo hicimos hoy. Massa dijo sobre el dólar blue, que ayer pasó de los 560 a los 572 pesos. Hay una cosa especulativa de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró. Que no iba a poder cerrar su situación con el fondo y lo logró. Que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder 21.000 millones de exportaciones, y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es la especulación sobre el dólar blue. El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, señaló: yo creo que Cristina nos va a votar a nosotros, pero estamos juntando los votos a partir de nuestras convicciones y no a partir de determinados marcos de alianzas, afirmó en diálogo con Radio Con Voz. Está clarísimo que nosotros somos el David de la historia. No sé si somos el David, pero el otro es el Goliat seguro. Juan Grabois se reunió con dirigentes de la CTA de los trabajadores. Estamos contentos y nos vamos con la convicción de que le estamos dando una opción dentro de Unión por la Patria a la militancia popular y a los argentinos para reafirmar y fortalecer la lucha por la justicia social. Estamos dando una opción que represente a gran parte del pueblo trabajador y las organizaciones sectoriales. Con los compañeros tenemos coincidencia en lo programático y táctico. Los puntos de coincidencia son priorizar la distribución progresiva de la riqueza y revisar el acuerdo con el FMI, puntualizó. Por otro lado, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo tras el encuentro con Grabois que tienen con él muchos puntos de coincidencia. Nos une la lucha en las calles, nos une la lucha junto a los trabajadores de la economía popular. También pensamos que el acuerdo con el FMI tiene que ser revisado y creemos que la salida de la crisis no es con la receta que propone la oposición. Faltan 10 días para las PASO. Juan Grabois aseguró que están tratando de recuperar un movimiento que plantea cambiarlo todo. La profundización de lo que hicieron Néstor Kirchner y Cristina y Massa para nosotros es un retroceso.
pero un retroceso peor sería una victoria del macrismo, aclaró. La candidatura de Sergio Massa se dio gracias a un golpe de palacio, resaltó en diálogo con Citia García y aseguró: no queremos darle un cheque en blanco a Sergio Massa, que todavía no nos demostró aún ser digno de confianza. El precandidato a presidente por Principios y Valores, Guillermo Moreno, señaló al cumplirse un año de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía que se cumple el aniversario de la decadencia y fracaso del ministro, candidato que ni es peronista y pretende insertarse en el movimiento nacional y popular para hambrear al pueblo argentino. Dólar récord, alta inflación y reservas negativas. El año de Massa en economía resumió. Bueno, por otro lado, la precandidata a presidenta del FIT, Miriam Bregman, señaló que Javier Milei tiene mucho de la agenda patriarcal. Vimos cómo era convertido en un títere del poder económico. Milei quiere conducir salidas aún más de derecha y reaccionarias, culpando a los trabajadores y trabajadoras de la situación actual. Los que tienen que explicar por qué creció tanto la derecha es Unión por la Patria. Ellos venían a parar a la derecha y la derecha creció como nunca. En cambio, el FIT hizo su mejor elección en el 2021. Yo nunca naturalicé a estos personajes y los enfrenté en el Congreso. No voy a permitir que nieguen a los 30.000 desaparecidos y que se burlen de los niños que fueron apropiados en la dictadura, aseguró en diálogo con C5N. Y agregó: las ideas que propone Milei se vieron en los 90 y hundieron a la clase trabajadora. A ver. Bueno, lo demás me parece que no es muy, ¿cómo es? De resaltar, me parece, ¿no? Bueno, Tony, ¿tenés algo? Así es. Dale, así yo busco otra información. Tengo para continuar con lo que estaba hablando el otro día, los tratados de paz por la guerra de las Malvinas. Hoy iríamos con la segunda parte. Habíamos dicho de que alguien que endiosan el día de hoy, hasta el día de hoy, los neoliberales y aquellos que han sido alumnos de la Fundación Mediterránea, me refiero a Felipe Cavallo, fue uno de los que firmó el Tratado de Paz con Inglaterra después de la Guerra de Malvinas allá por el año 93, donde prácticamente les dio servido a nuestro país en bandeja de plata. Que opino que merece cadena perpetua como mínimo o llevarlo al paredón, porque considero que eso es alta traición a la patria. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas y continuemos con este apasionante informe que nos va a llevar varios programas. No se lo pierdan porque está muy jugoso. Bueno, vaya con eso. El Tratado Anglo-Argentino del 2 de febrero de 1825 estipula privilegios a Gran Bretaña y a los súbditos británicos. También privilegia la actividad marítima económica de ese país y de empresas de la misma nacionalidad. En estos aspectos hay que destacar lo siguiente. Y acá hago un alto, porque les aclaro que para que ustedes entiendan lo que pasó en el año 93, lo que ha ido pasando a través de la vida de nuestra patria a partir de 1810, cuando se convirtió en país, digamos, tengo que hacer una breve reseña histórica para que ustedes comprendan muchas cosas de las que han sucedido y siguen sucediendo en nuestro país. Que todo esto viene de arrastre de aquella época, de antes de 1810. Y como les decía, el tratado en estos aspectos que hay que destacar lo siguiente de aquella época. El artículo 1 decía:
El artículo 11 establece que en caso de rompimiento entre Gran Bretaña y la Argentina, tal el caso de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, los comerciantes tendrían el privilegio, acá está escrito con J, dada la época de que es este documento, y no con G, de continuar en su tráfico y sus propiedades no estarán sujetas a embargo ni a secuestro, ni a ninguna exacción. Es decir, que la República Argentina renuncia a tomar represalias económicas contra los intereses británicos. Esto, como es de público y notorio, se aplicó rigurosamente durante la Guerra de Malvinas. Se masacraban tropas argentinas, se hundían buques y se derribaban aviones, pero el Banco de Londres seguía operando como habitualmente lo hacía. El artículo 2 establece que los buques británicos podrán arribar y operar comercialmente en cualquier paraje, puerto o río de la República Argentina. Por lo tanto, los ríos interiores de la Confederación Argentina eran de libre navegación para los británicos solamente. La reciprocidad para tal quehacer de los argentinos en Inglaterra es un sarcasmo porque la Argentina del siglo XIX no tenía buques de ninguna clase. El artículo 8 y el artículo 13 adjudican a los súbditos británicos derechos civiles y comerciales. Esto ocurría en una época en la cual los argentinos aún no tenían garantizados estos derechos para ellos. Dentro de este orden de privilegios, los británicos gozan de la cláusula de la nación más favorecida, es decir, que no se les pueden otorgar a súbditos o a sociedades de otras nacionalidades beneficios que no sean también para los ingleses. Artículo 9 del tratado. El encabezamiento del tratado y el artículo 1 establecen una perpetua amistad entre una estructura jurídica territorial bien definida, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte y sus súbditos, y los territorios no demarcados en esa época de las Provincias Unidas y sus habitantes, no con sus ciudadanos. Los habitantes son residentes circunstanciales y extranjeros. Los ciudadanos son argentinos arraigados y nativos. Considerado el Tratado Anglo-Argentino de 1825 en la forma en que lo hemos hecho, fácil es advertir cuál fue el factor político externo y cuáles los intereses económicos externos que tanto tiempo retardaron la organización nacional y por qué se estableció la supremacía de la ciudad-puerto de Buenos Aires sobre todo el territorio. El país, no obstante su organización posterior en 1853, continuó en la ruta económica inicial del deterioro de los términos de intercambio. Cada vez más materia prima a precios más baratos para comprar manufacturas importadas y cada vez más caras. El valor de la moneda, dado por el balance del comercio exterior, no por la producción de bienes para el consumo de los argentinos. La Argentina minera, industrial, tecnológica, científica y marítima quedó virtualmente prohibida. Este tratado de 1825, que tiene el carácter de una verdadera constitución internacional que nos fue impuesta, sigue en vigencia. Fue ratificada por 3 veces en el texto del Tratado Anglo-Argentino del 1 de mayo de 1933. Sí, escucharon bien, 1 de mayo de 1933, firmado en Londres, el famoso Tratado Roca-Runciman. Este tratado no se refiere solamente a la venta de las carnes argentinas. Ratifica, mantiene y perfecciona el Tratado del 2 de febrero de 1825, complementa dicho tratado de 1825 y establece en su artículo 4 que
Ninguna disposición de la presente convención afectará los derechos y obligaciones emergentes del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en Buenos Aires el 2 de febrero de 1825. A su vez, el artículo segundo del protocolo adicional al Tratado del 1 de mayo de 1933, firmado en Londres, establece una acción conjunta de los dos gobiernos para organizar la estructura económica y financiera de nuestro país. Fue en virtud de esta disposición del Tratado Roca-Runciman que se transformó la Caja de Conversión de la República Argentina en el Banco Central de la República Argentina. Esto se operó por medio de la Ley 12.155, publicada en el Boletín Oficial el 5 de abril de 1935. Por esta ley, el Banco Central pasó a ser una entidad mixta con mayoría del sector bancario privado. La nación argentina revaluaba su oro y devaluaba su peso, el cual se declaraba a partir de entonces inconvertible, conforme al artículo 58 de la Ley 12.155. Pasamos, en consecuencia, de un papel moneda a una moneda de papel que aún hoy, hablando del año 2004, sigue en vigencia. Una moneda de papel endeble, aleatoria y cambiante según las circunstancias. Una moneda con la cual se puede maniobrar para producir una hiperinflación que lleve a un golpe de estado económico, como el que obligó a renunciar al presidente Dr. Raúl Alfonsín, o que en virtud de una ley de paridad cambiaria con el dólar produzca una recesión y que se presenta como prolegómeno de una catástrofe sin precedentes. A partir del 4 de junio de 1943, con la nacionalización del Banco Central y del comercio exterior, esta situación de dependencia total hacia Gran Bretaña se revirtió. Una Argentina minera con gas y con petróleo, una Argentina industrial para la ocupación, el ingreso, la jubilación y el consumo permanente para satisfacer todas las necesidades de los argentinos, una Argentina tecnológica con una Comisión Nacional de Energía Atómica, de la cual, en tiempos del proceso, desaparecieron para siempre 21 físicos en energía nuclear